tal? Muy buenas, chicos. Vamos a empezar con lo que es la fotoidentificación de las calizas. Estamos viendo la parte de las rocas sedimentarias, ¿no? Hemos visto las areniscas, los conglomerados, las calizas y después a las arcillas. Ahora en las calizas lo que tenemos en la textura es de fuerte y rugosa. Tenemos un drenaje espaciado y en el tono vamos a tener grises claros, vamos a tener grises y tal vez grises oscuros. Ahora, de forma resumida, lo que puedo hacer es más o menos en tres ejemplos los más comunes, ¿no? Lo que generalmente se presenta. Ahora, cuando forma techos, más o menos aquí he hecho una pequeña figura de lo que representa esto de acá. Ustedes ven esta parte de acá, está un poco troceado. Aquí las calizas. Acá tenemos el buzamiento, que más o menos va para este lado de la caliza, ¿no? Este sería el buzamiento. Y aquí en el gráfico más o menos he tratado de representarlo, ¿no? La caliza y sus estratos, más o menos, que en sus bordes más o menos genera esa parte medio así troceada, como si alguien lo hubiera ido a partir, digamos. Acá igual vamos a ver. Acá estoy delimitando. Estas serían las areniscas. Aquí ven esta parte troceada. Se nota claramente. Aquí tendríamos las arcillas. Y aquí tenemos la caliza. Entonces tienen que fijarse más o menos en esta parte, ¿no? Eso he dicho, esa parte troceada más o menos. Esa parte troceada cuando forma techos. En el 3D lo veríamos más o menos así. Tenemos las areniscas, el buzamiento que va a la derecha, las arcillas y forma como un techo o una visera, lo que es la caliza, ¿no? Lo está cubriendo. Y podemos ver los pequeños trozos que van cayendo, ¿no? Como rodados. Pequeños rodados aquí pueden apreciar, ¿no? Porque va por gravedad, empieza a caer. Bueno, pasemos al otro punto, cómo identificarlo. Obviamente el color, la tonalidad cambia, entonces también tienen que fijarse que si existe calizas es más probable que exista arcillas y areniscas entre sus estratos, ¿no? Fuertes plegamientos. Lo que la caliza genera, acá tenemos un ejemplo. Son fuertes plegamientos.
plegamientos de la caliza. Entonces aquí llegaría a ser la caliza. Que tiene fuertes plegamientos. Otra característica serían los arcos ovalados o semi-ovalados. Es una pequeña figura para demostrar que lo que forma es esto de acá. Acá tenemos aquí llegarían a ser arcillas, porque vemos ese drenaje tupido y la coloración también nos dice mucho, ¿no? Y eso de acá es posible que también sea arcilla por el drenaje tupido. Y lo que vemos acá serían calizas y las calizas. Les había dicho que las areniscas tienen la forma de serrucho. En el caso de las calizas, las puntas son un poco más ovaladas. Acá tenemos esa forma ovalada. Aparte la tonalidad, aquí están mucho más ovalados. Acá, si bien parecen puntiagudas, tienen esa pequeña forma ovalada. Se ve esa forma ovalada. Ya vamos a ver cómo se ve en el 3D esa parte de las calizas. Acá está, tiene esa forma ovalada, arqueada. Este también, ¿no? Aquí podemos distinguir sería un gris claro, un gris a gris oscuro, ¿no? En la fotografía. Es un poco ovalado. Al contrario de las areniscas, aquí se pueden ver las areniscas, son más puntiagudas y forman esos pequeños bloques que les había mencionado, ¿no? Medio redondeados más o menos. Y siempre presenta ese tipo de sombras, ¿no? Y las calizas aquí, ¿no? Incluso aquí, si vemos este sinclinal, la forma de los arcos se repite, ¿no? En todo el sinclinal. Acá también, ¿no? Acá vuelve a aparecer. Esta mancha blanca son nubes, ¿no? Nube y su sombra. Hay que tener cuidado con eso. Y aquí al medio estarían las arcillas, ¿no? Habíamos mencionado que se relaciona, ¿no? Si hay calizas, es posible que haya arcillas o areniscas también.
zonas de karst no aparecen superficialmente ríos ni corrientes de agua, dado que toda el agua de lluvia se filtra hacia el interior de las calizas. Acá tenemos un ejemplo de caliza y no se aprecia mucho el drenaje, ¿no? Casi es nulo. Si ustedes alguna vez han viajado a Toro Toro, cuando entran a sus famosas cavernas, van a ver de que el agua fluye por dentro, ¿no? Entonces eso hace de que no exista encima un drenaje superficial, sino subterráneo. Y este ejemplo está en blanco y negro, obviamente, en escala de grises. Drenaje en zonas karstificadas. Hemos dicho que las calizas tienen poco drenaje, o sea que está muy espaciado su drenaje, ¿no? Aquí apenas vemos 3 pequeños aportes al principal. Entonces, para identificar acá en este punto se puede tal vez llegar a confundir con las areniscas, ¿no? Con estas pequeñas sombras que empieza a aparecer. Pero hay que tomar en cuenta que en las areniscas también se presenta ese diaclasamiento en forma de X. En cambio en las calizas casi no aparece. Y a diferencia de las areniscas que empiezan a tener un cambio de coloración, ¿no? Se vuelven de rosadas al blanco, otra vez a rosadas. Y la textura también nos dice mucho. Que en las areniscas vamos a tener texturas rugosas. Y en las calizas entre fuerte y rugoso, ¿no? No es tan variante como las areniscas. Ahora vamos a ver aquí lo que es la vegetación en las calizas. Esto parece de forma granulada, ¿no? Así parecen como si fuese áspera esta imagen. Todo eso es vegetación. Y podemos ver a toda la caliza con vegetación. La vegetación ahí está. Esto puede ser porque se satura de humedad y al mismo tiempo tiene contenido arcilloso. Entonces es abundante la vegetación, al contrario de lo que hemos visto cuando es sin vegetación. Es más fácil identificar. Vamos a ver un poquito más de las calizas. Hemos dicho que presenta esa forma arqueada, pero si se dan cuenta la caliza empieza de un poco más abajo, ¿no? Entonces, viendo el otro lado, si el rozamiento aquí estaría a la derecha, bien vemos cómo se vería cuando no existe esa forma arqueada, ¿no? Acá están los estratos y esa sería la forma de su otro lado de la pendiente.
por abajo tenemos las arcillas, ¿no? En color rojizo. Ahora, ¿qué pasa más o menos en esta parte donde aparece un drenaje tupido? Aquí ven un drenaje tupido, empieza a aparecer unas rayas. Es posible que la caliza haya vuelto a intercalar con arcilla y otra vez aparezca la caliza. Es un pequeño banco de arcilla, ¿no? Que si lo seguimos tendría que aflorar también a estos otros lados. ¿No? Acá se ve, incluso la coloración es un poco azulada, un poco roja, ¿no? Azulado entre rojo, y se va repitiendo, ¿no? Podemos seguir ese estrato. Acá está ese drenaje tupido. Y su erosión lo que hace es obviamente formar esas raíces que les había dicho, ¿no? El drenaje tupido. Otro ejemplo de caliza. Vamos a ver aquí. No habíamos dicho que cuando hace como un techo, lo que hace es romperse, como si le hubieran dado de picos a esa parte, ¿no? Y aparte es redondeada, ovalada más o menos. Y se puede ver acá un drenaje espaciado. Acá igual, ¿no? Hace como un techo, una visera, y está girando su sombra. Y obviamente aquí abajo está aflorando otra roca, ¿no? Ya está erosionada toda esta parte. Acá tenemos la caliza, ¿no? Se aprecia mucho más. Todo este contorno sería la caliza. Y vemos el drenaje espaciado. Ahora también podemos apreciar de que cuando existe buzamiento, sí empieza a formar esa forma arqueada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no, cuando el buzamiento es casi nulo? Lo que vamos a ver es esta forma más o menos. Se aprecia mucho mejor en este SAS Plan. Forma como si fuese un mapa topográfico, más o menos se puede apreciar, así como si tuviera curvas de nivel. Empieza a aflorar estrato por estrato, entonces se ve como si fuese un mapa topográfico, ¿no? Está muy blanco, pero más o menos se aprecia. A ver cómo se vería esto en 3D, porque aquí sí podemos ver esa forma más o menos arqueada, pero aquí desaparece y aquí vuelve a aparecer. En el 3D más o menos lo que vemos es esto, ¿no? Tenemos el buzamiento y aquí forma como si ya no existiera buzamiento, ¿no? Y luego aquí vuelve a aparecer. Por eso se fue esa forma arqueada. En cambio en esta otra no. Y luego vuelve a aparecer. Ahora si se fijan aquí,
también tenemos esa forma arqueada pero más alargada. Acá igual. Estos estratos que son largos. Aquí este está súper largo, cae y vuelve a aparecer aquí. Y acá se ven igual estos otros más pequeños en la caliza, ¿no? Y sigue. Esa parte del medio es el conglomerado. Y tendríamos que apreciar las areniscas. Que están más punteadas acá. Más punteadas aparecen. ¿No? De este otro lado igual las areniscas aparecen aquí más punteadas y con más elevación. Y las calizas de un tono más claro. Es un poco más sencillo de identificar las calizas, ¿no? La manera complicada sería cuando existe mucha vegetación, pero nos guiamos porque puede existir ahí areniscas y seguidamente de caliza y algo de arcilla. Muy bien, en este ejemplo para terminar lo que tenemos sería aquí nuestras referencias, ¿no? Tenemos UF1 a las calizas, tono gris claros, drenaje escaso, contorno ovalado, tenemos una textura rugosa fuerte y que están plegadas. También existe arenisca, tenemos arcilla y un poco de cultivos. Entonces vamos a delimitar lo que son las calizas. Lo voy a hacer directamente para que no pase mucho tiempo y nos tenemos que ayudar siempre con el Google Earth para ver el 3D. Estereoscópicamente sería más fácil, ¿no? La delimitación tiene que ser obviamente a detalle, ¿no? Dependiendo a qué escala ustedes vayan a trabajar o a qué escala pide el cliente o la empresa. Siempre traten de hacer el mejor detalle posible. Estoy haciendo rápido para que no sea aburrido. Aquí vamos a ponerle buzamientos. Ok. No habíamos trabajado con el buzamiento de esta manera.
para ese lado o como. Vamos a ver 3D. Tenemos en esta parte, ¿no? El color un poco cambia porque se está usando otro programa. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta parte de acá. Tenemos en 3D. ¿No? Se observa claramente la erosión, el drenaje acá, y tenemos la caliza que lentamente baja hacia acá, hacia la derecha. Entonces el buzamiento está a la derecha, y en este otro caso tenemos la caliza que tiende a ir a la izquierda. Entonces tendríamos aquí un anticlinal. El anticlinal debe ir desde por aquí, más o menos. Tenemos ahí un anticlinal. Ahora en este otro caso, lo opuesto al anticlinal sería el sinclinal. Entonces el buzamiento aquí y este otro hay que observar. No es muy difícil darse cuenta de eso, ¿no? Es lo malo de usar esto. Ya. Volviendo. Si ustedes ven, aquí el río no es un río ancho. Es un río ancho y se va angostando. Bueno, se vuelve un poco más angosto. La parte más baja sería obviamente el río. Y tenemos la parte más alta, ¿no? Acá tenemos el río, un poco los cultivos, un pequeño poblado, y la parte más elevada estaría acá. Incluso hay otra parte más elevada de la arenisca, ¿no? No sé por qué pasa esto. Tenemos la caliza, tenemos la arenisca que está mucho más elevado, y es fácil de ver que esto es un sinclinal. Obviamente lo estoy haciendo a mano alzada, ¿no? No lo estoy haciendo a detalle. Más o menos tendríamos ahí el sinclinal. Ahora lo que hemos hecho es delimitar lo que son las calizas. Que por cierto no tiene drenaje, ¿no? Casi es nulo el drenaje. Vamos a verlo con el SAS Planet.
tono, casi no hay drenaje. Luego hemos mencionado que hay arenisca. Hemos aprendido a reconocer la arenisca. Está un poco difícil reconocerla, tal vez porque no se nos da esa amplitud de imagen, pero viendo el Google Earth vemos esa forma de serrucho acá, ¿no? Empinada. Y aparte la textura, ¿no? Está mucho más elevado. Entonces nos desplazamos un poco, vamos a ver aquí la estratificación y que empieza a deshacerse en forma de pequeños bloques, como unos cubos redondeados más o menos. ¿No? Si reconocemos las rocas más allá, podemos apreciar eso. Entonces nuestra arenisca sería esta parte, ¿no? Desde donde empiezan estas formas de picos. Vemos la arenisca aquí. Acá hay un espacio, ¿no? En el que las calizas están sobre ese color que es un poco más rojizo, casi llegando a ser un marrón. Y hemos dicho que las calizas están acompañadas de arcillas. Bueno, tal vez no se nota mucho aquí el drenaje, que como que quiere empezar a ser tupido, ¿no? Y aquí obviamente debajo de las calizas vemos que está aflorando las arcillas por el color y que empieza a tener un drenaje más tupido, ¿no? Entonces asimilamos de que si es el mismo lugar, entonces es una arcilla esto. UF3. Sería UF3 esa parte. Acá igual vemos el drenaje tupido. La arcilla. Ojo que esta arcilla está encima de la caliza. Hay que tener cuidado igual en eso, ¿no? Si bien esa arcilla esta está debajo y esta otra está encima. Vamos a poner otro color. Hay que tener cuidado en esas cosas. Voy a dar otro color. Hemos dicho que tenemos una pequeña zona de cultivo, entonces en un mapa no se delimita los ríos en un mapa geológico. Yo le puse el río para que ustedes vean que la parte más baja obviamente es la parte del río, ¿no? Para que en el 3D se pueda
comprender mejor. Entonces los cultivos están más o menos ahí abajo, ¿no? Y la parte de abajo que se ve casi plana son los cultivos. Se ve ahí. Sería UF4. Faltaría aquí un pequeño pedazo, ¿no? Esta parte de acá son areniscas. Vamos a verlo acá. Esto. ¿Ven esa forma que quiere hacer esos pequeños redondeados? Y también afecta el color. No es la caliza porque el tono cambia, ¿no? Pero aparece de la nada en esta parte, ¿no? No hay coincidencia estratigráfica. Entonces aquí tal vez puede existir una falla, ¿no? Que aparece de la nada encima de la caliza. Esta parte aquí es una arenisca y esta es la caliza, ¿no? Por eso aquí ponemos UF2. Pues más o menos tendríamos eso. Y así es como más o menos poco a poco se va haciendo un mapa geológico, ¿no? Este sería un mapa fotogeológico, es un mapa fotointerpretativo. Se tiene que verificar lo que se ha interpretado en campo, pero es muy necesario, es una base para ir al campo. Bueno, hemos visto las calizas, chicos, espero que se haya comprendido y si tienen preguntas, dudas, me las hacen llegar.